que ver con el Estado. Estamos utilizando la situación que ha estado ocurriendo en nuestro país desde hace un mes, precisamente ya estamos cumpliendo mañana un mes de toda esta situación del paro, y nos ha servido mucho para introducirnos al estudio de ciertas características que identifican a nuestro país como un país democrático. Entonces estuvimos hablando hace como unas 4 semanas sobre la opinión que nosotros teníamos del paro, que tanto habíamos escuchado, por qué se estaba dando toda esta situación. Y pues si ustedes son de esos niños que les gusta ver noticias o por lo menos escucharlas, se han dado cuenta cómo ha ido evolucionando toda esta situación. Y debido a eso entonces comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la democracia. Hace 3 semanas utilizamos ese concepto, no sé si ya la habían trabajado antes, pero lo tomamos debido pues a toda esta situación, y hablábamos que la democracia es el poder del pueblo, ¿sí? Es el poder del pueblo. Y a partir de ahí se generó una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿es realmente nuestro país un país democrático? Y habían unos videos bien interesantes que espero que los hayan visto. Si no los han visto, los invito a que lo vean, porque como siempre les digo, las actividades siempre van amarradas con las actividades anteriores. El por qué nuestro país aún le falta mucho para ser un país totalmente democrático. Hace 8 días trabajamos un concepto que es el concepto de Estado, el concepto de gobierno, ¿cierto? Y los elementos del Estado, entre los cuales estaba el territorio, la población y el poder. Y dentro del poder se habla de lo que es el gobierno. Hicimos una diferenciación clara, muy explícita, de lo que es el Estado y por qué se debe diferenciar del gobierno. Y decíamos que el gobierno en un país cambia dependiendo de las políticas del Estado. El gobierno de un país cambia. En el caso de nosotros, cada 4 años que se está renovando el gobierno de un presidente, por ejemplo, y cada 3 años el de los alcaldes y los gobernadores. Entonces, hablábamos que el Estado es todo ese conjunto de elementos que hace característico un territorio. Dentro de eso está el concepto del territorio, y para que ese territorio tenga validez de Estado es necesario que ese territorio tenga unas características comunes, que sea una población que comparta ideologías, etnia, bueno, muchas cosas. Pero aparte de eso, aparte de tener una población y un territorio, el Estado también se identifica de acuerdo al sistema de poder que maneja. Se supone que dentro del sistema de poder que nosotros manejamos es un sistema democrático. Entonces, el día de hoy, el concepto que seguimos trabajando es el de los mecanismos de participación ciudadana. Si realmente nosotros somos un país democrático, eso indica que los componentes de la población, o sea, los ciudadanos, nosotros tenemos el derecho a expresarnos, ¿cierto? Y a interferir en todo ese proceso de la vida del Estado. Entonces, es importante que ustedes, como futuros ciudadanos, que dentro de muy poco van a ser ciudadanos activos, cuando uno cumple los 18 años es un ciudadano activo de un país, ustedes conozcan cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana, porque muchísimas personas lo desconocen. Lastimosamente, podríamos decir que casi el 95% de las personas en nuestro país desconocen cómo participar, cómo darse a escuchar. Entonces es muy importante que ustedes, como parte
de este proceso ustedes sepan cómo elegir y cómo ser elegidos, cómo ser escuchados. Además muchachos, porque en el proceso de la formación de nuestro PPP, todos no van a hacer lo mismo. Entonces, entre ustedes se tienen que saber escoger y saber quién va a ser el papel, por ejemplo, de un gerente, quién va a ser el papel de una persona que sea, digamos, el que establezca las relaciones con otros proyectos, y cada uno va a hacer una actividad diferente, y la única forma es escogiendo, votando, que ya hemos hecho nosotros ya ese ejercicio, pero entonces es necesario que identifiquemos que no solamente el voto, por ejemplo, el único mecanismo de participación ciudadana. Existen muchísimos otros mecanismos de participación ciudadana en la cual nosotros como ciudadanos activos, ¿cierto?, podemos hacer uso de ellos y debemos conocerlos muy bien. Entonces, bueno, el primero de todos es el voto, que nosotros ya lo hemos utilizado aquí en nuestro grupo al momento de escoger, por ejemplo, el representante del salón. Ustedes hicieron una votación, ahí ustedes se expresaron como ciudadanos, como parte integral de este grupo que se llama Caminar en Secundaria. Hubo personas que se postularon, ¿cierto? Y dijeron, nosotros queremos ser los representantes del salón. Ellos se lanzaron, porque como estamos en un país democrático, se supone que cualquiera que reúna los requisitos se puede lanzar a un puesto de libre elección. ¿Qué significa esto? Siempre hay unos requisitos, ¿cierto?, que se le piden. Por ejemplo, para ser representante del salón debe ser un estudiante que tenga un buen registro de notas, que sea disciplinado, que no se ausente demasiado de las clases, que tenga habilidad o capacidad para hablar. En algunas instituciones le piden que sea un estudiante que tenga como mínimo tal edad. Entonces miren que esas son las condiciones para poderse lanzar como representante. Si usted reúne esas condiciones, ¿cierto? Si usted reúne esas condiciones, usted mismo se puede lanzar y puede decir, yo quiero ser candidato. Entonces usted puede ser escogido o usted puede escoger a otra persona, proponer a otra persona. Si usted se lanza como candidato, entonces usted desarrolla todo un plan de trabajo, y lo presenta. Ahí usted tiene que escribir, usted tiene que hacer un discurso, algo bien escrito, presentarlo a las personas para convencerlo, así como hicimos en el ejercicio de la votación cuando habló Juan José, cuando habló el compañero Dubán, cuando hablaron los otros compañeros, así como cuando vimos las chicas de grado 10º y 11 que ingresaron a la clase y ellas hicieron su presentación de plan de trabajo. Eso es un discurso. Ellas lo escribieron y después se lo transmitieron a ustedes. ¿Qué querían hacer ellas como personeras del colegio, como representantes estudiantiles de todo el colegio y como contraloras? Entonces, por estar en un país democrático, yo tengo derecho a elegir o que me escojan, de yo mismo lanzarme como candidato si reúno esas características que me piden. Si yo las cumplo, puedo lanzar. Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, usted se puede lanzar a un puesto de gobernante si cumple una edad mínima, ¿cierto? Primero que todo que sea mayor de edad, pero que cumpla una edad mínima, creo que es de 30 años, para poder ejercer este tipo de cargos. Sin embargo, eso no significa que si usted no tenga la preparación, si no tiene la preparación, no lo puede hacer. Claro que sí puede hacerlo. Entonces, dentro del voto, que es uno de los mecanismos más utilizados, el voto, digamos,
es el más popular de todos y el que todo el mundo conoce, que es el derecho que tiene el pueblo, ¿cierto?, a elegir a sus candidatos. Entonces ya cuando ya el candidato se presenta, cuando se lanza, ahora sí ya el pueblo elige, el pueblo vota, así como nosotros hicimos en Caminar en secundaria y votamos, y salieron 3 compañeros. Recuerdo tanto que salió Juan José, Ana María y Duan. Entonces el pueblo vota y escoge. Lo mismo pasó con las niñas que se lanzaron a personeras y a contraloras. Toda la comunidad educativa votó. Y lo mismo pasó cuando escogimos a los padres y las madres que nos iban a representar. Ese es el primer mecanismo de participación ciudadana, el voto, pero no es el único, existen otros, vamos a hablar un poquito de ellos. El otro es el referendo. El referendo es una convocatoria que se hace al pueblo, o sea, a nosotros, para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Eso es un referendo, que también es un mecanismo de participación ciudadana y que el pueblo lo puede ejercer. Es una convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogar una que ya existe. Otro mecanismo de participación ciudadana es el plebiscito, ¿sí?, que es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República mediante el cual apoya o rechaza una decisión del Ejecutivo, el plebiscito. Ahorita en los videos vamos a ver bien cada uno de estos mecanismos. Después está otra que se llama la consulta popular. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto es sometida al presidente, gobernador o alcalde, según sea el caso, ¿cierto?, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Entonces, se hace consulta popular cuando se quiere conocer la opinión del pueblo. Hay otra que se llama cabildo abierto, y el cabildo abierto es una reunión pública de los consejos municipales o juntas administradoras locales. Esas sí ya son más cercanas, los cabildos abiertos ya son más municipales o ya son más comunitarios, y estos cabildos son reuniones públicas de los consejos municipales o juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar activamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Está otra que es la revocatoria del mandato. La revocatoria, la palabra revocar, ¿cierto?, es dar por terminado. Voy a revocar este curso, voy a revocar mi título, voy a dar por terminado. Entonces, ¿qué es la revocatoria del mandato? La revocatoria del mandato es un derecho por medio del cual nosotros los ciudadanos podemos dar por terminado el mandato que le hemos conferido a un mandatario, ¿sí? Nosotros podemos hacer una revocatoria de mandato de nuestro alcalde si no estamos de acuerdo. Lógicamente, para eso hay que colocar de acuerdo a toda una ciudadanía, ¿cierto?, a todo un pueblo, para poder que se firme esa revocatoria de mandato y que sea válida. Hay todos unos procesos democráticos. Y por último está la iniciativa legislativa. Ese es un derecho político de un grupo de ciudadanos a presentar un proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, ¿sí? Ojo, no solamente el Congreso puede tener iniciativas legislativas, también la puede tener el pueblo a través de este mecanismo de participación popular que se llama iniciativa legislativa. Cuando un grupo de ciudadanos quiere presentar un proyecto de acto legislativo, ¿cierto?, eso lo puede hacer ante las asambleas departamentales o ante los consejos municipales para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. ¿Qué es lo que sucede con estos mecanismos de participación? Que muchas personas o no se dan por enteradas, o muchas personas no les parece interesante, o muchas personas les parece aburridor, no le ponen cuidado a nada de esto, y por eso los ciudadanos creen que el único mecanismo de participación ciudadana que existe es el voto y no más.
y miren todos los mecanismos de participación ciudadana que existen, que es a través del cual nosotros, el pueblo, la ciudadanía, podemos hacernos escuchar de los mandatarios. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Vamos a mirar dos videitos corticos de lo que les acabé de explicar de los mecanismos de participación ciudadana, para que ustedes refuercen un poquito más. Si tienen alguna duda ahorita después de los videos me preguntan. Y el segundo video, que también es muy corto, mirar a ver un poco de la historia, cómo fue que se formaron esos mecanismos de participación y debido a qué se formaron y salieron esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces vamos a mirar este videito. Mecanismos de participación ciudadana en Colombia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hacer saber tu opinión o cómo realizar propuestas al gobierno de nuestro país? ¿Te gustaría que tu voz fuera escuchada y que tu opinión se tome en cuenta? Cuando quieres participar en las decisiones de tu país o en algún asunto en el que te interesa aportar alguna idea, ¿sabes qué debes hacer? ¿Piensas que votar es la única alternativa para participar? Pues no, ya que existen otras 6 maneras de participar. En Colombia, gracias a la Constitución de 1991, se crearon 7 mecanismos de participación ciudadana para que los colombianos podamos opinar, elegir y hacer parte del poder público de nuestro país. Así que, si pensabas que votar era la única alternativa para hacer valer tu opinión, te presento otros 6 mecanismos que harán que puedas elegir, ser elegido, proponer alternativas e inclusive aceptar o rechazar una decisión del gobierno. En la Constitución del 91 se establecieron 7 mecanismos de participación ciudadana que puedes encontrar a partir del artículo 103 de nuestra Carta Política. Y estos son: la iniciativa legislativa popular, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato y el voto popular. Te quiero explicar en qué consisten cada uno de ellos. El primero se titula plebiscito y es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Poder Ejecutivo. El siguiente es la consulta popular. Es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún tema de vital importancia para la ciudadanía. Se realiza mediante una encuesta a la cual los ciudadanos responden sí o no a una única pregunta. De igual forma existe el cabildo abierto, que es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Otro mecanismo es la iniciativa legislativa popular, que es el derecho de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley. Un ejemplo de ellos puede ser prohibir las corridas de toros. Y todos los colombianos podemos aplicar este mecanismo. El referéndum es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Se realiza mediante una encuesta que puede contener varias preguntas. La revocatoria del mandato. Este es un derecho político por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han dado a un gobernador o a un alcalde. Y el que más conoces, el voto popular. Es un mecanismo de participación en el cual el pueblo elige a los representantes de una nación. Ya que conoces cómo participar, ¿cómo aplicarías estos mecanismos en tu diario vivir? Piénsalo. Esa última pregunta que hacen en ese video es lo que vamos a hacer como taller para la próxima clase. No lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer dentro de 8 días. De cómo lo aplicaríamos nosotros en nuestro diario vivir, esos 7 mecanismos de participación. Aunque ya uno lo sabemos claramente y es el que nosotros más hemos utilizado, que es el voto. Entonces es pensarnos esos otros 6 mecanismos: el referendo, el plebiscito,
la consulta popular, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa, cómo los podríamos aplicar, por ejemplo, en el desarrollo de nuestro PPP, donde no todos nosotros vamos a ser democráticos en la construcción de ese proyecto, cómo daría cabida esas formas de participación ciudadana de las que estamos hablando. Ahora vamos a mirar otro videito cortico de cómo se formaron estos modelos de participación ciudadana en nuestro país. Bienvenidos al módulo 2 a participar, aprendemos participando. En esta sesión conocerán aspectos relacionados con la participación ciudadana en Colombia. Como ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en las decisiones que afectan nuestra vida y el entorno, así como formular propuestas para solucionar esas problemáticas. Esto es lo que se conoce como participación ciudadana. Por ello es fundamental que la participación sea responsable, informada, crítica, comprometida y respetuosa de la legalidad. Respecto a las dimensiones de la participación, encontramos la participación política, entendida como el conjunto de acciones de los ciudadanos para influir en los procesos políticos y en sus resultados. Por ejemplo, derecho a elegir y ser elegido, hacer control social y realizar audiencias para la rendición de cuentas. Por su parte, la participación social se caracteriza por la posibilidad que tiene el ciudadano de crear organizaciones sociales que representen y canalicen sus intereses. Por ejemplo, organizaciones de mujeres y organizaciones campesinas. La participación comunitaria se da cuando los miembros de la comunidad se involucran en la solución de los problemas, en el mejoramiento del entorno y en la búsqueda del bienestar colectivo. Por ejemplo, arreglo de vías veredales por parte de la comunidad. Ahora veremos algunos sucesos importantes en relación a la participación ciudadana en Colombia. El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954. No obstante, tan solo hasta el 1 de diciembre de 1957, en el plebiscito que aprobó el Pacto del Frente Nacional, las mujeres pudieron ejercer por primera vez el derecho al voto. Este día, 1.835.255 mujeres asistieron a votar. La acción comunal en Colombia fue institucionalizada mediante la Ley 19 de 1958. En la actualidad es considerada como la organización social de base con más cobertura y arraigo en Colombia. Dentro de su proceso de autogestión comunitaria se destacan obras como puentes, acueductos, puestos de salud, entre otros. A través del Acto Legislativo número 1 de 1986 se estableció que todos los ciudadanos deben elegir directamente a los alcaldes municipales. Sin embargo, la primera elección popular de alcalde se realizó el 13 de marzo de 1988, inicialmente para un periodo de 2 años. En 1991 Colombia cambió su constitución política tras 104 años de vigencia de la Constitución de 1886 por la necesidad de reestructurar el Estado y su sistema jurídico como instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados. Durante este año se expidieron dos importantes normas: la Ley 134, encargada de reglamentar los mecanismos de participación ciudadana, y la Ley 152 en relación a la planeación participativa. En esencia, esta ley orienta la participación bajo 3 pilares fundamentales. Primero, los mecanismos de participación ciudadana. Segundo, la rendición de cuentas y el control social. Y tercero, coordinación para la participación ciudadana, que involucra a los diferentes niveles, nacional y territorial. Bueno, ahí vimos brevemente cómo se han ido construyendo los mecanismos de participación ciudadana, y son importantes entenderlos, ¿no? Muy importante entenderlos porque ustedes son ciudadanos y ustedes deben saber cómo deben ejercer su derecho a ser escuchados, a ser escogidos y escoger a otras personas que los representen, de representar organizaciones sociales. Si ustedes observaron en el último video, ese proceso ha sido largo y ha sido dispendioso, pero al día de hoy eso ha sido ganado. Y este último proceso que hemos tenido del paro demuestra en parte el desconocimiento de la mayoría de la población de esos mecanismos de participación para ser escuchados. Es importantísimo ustedes como la nueva generación, porque ustedes son los que van a quedar después de todo esto, ustedes tengan ese conocimiento y que ustedes sepan también que como parte del pueblo, como parte de la ciudadanía,
y como ciudadanos activos que van a ser dentro de algunos años ustedes tienen toda esta, digamos, toda esta gama de posibilidades para poder participar y poder incidir en todo este tipo de procesos. Desde ahora, por ejemplo, nosotros eh, lo estamos haciendo en el proceso democrático de la formación de nuestro proyecto pedagógico productivo. En esta parte ustedes son los que van a organizar toda la estructura de cómo quieren que su proyecto pedagógico quede organizado, pero aparte de eso, cómo quieren que esa estructura quede representada, o sea, quiénes de ustedes van a ser, digámoslo así, como esas personas que lleven el liderazgo de presentar, de socializar, de dar a conocer ese proyecto pedagógico productivo y establecer relaciones con otras personas que también tienen otros proyectos e ideas también bastante importantes y que de alguna u otra manera lo que buscan todos estos proyectos es como aportar algo positivo a la comunidad. Entonces aquí todo lo que hemos hablado está explicado. Lo que ustedes van a hacer es nuevamente leerlos, ver los videos. Aquí está todo lo que es mecanismos de participación. No lo voy a leer porque yo sé que ustedes lo van a hacer, ya estuvimos hablando de ellos. Y aquí está toda la parte de la norma, de la ley como tal, que también lo vamos a trabajar más adelante. Y vamos a empezar a hacer con esto de los mecanismos de participación ciudadana. Vamos a empezar a hacer varios talleres, trabajos, para poder profundizar en cada uno de ellos y poderlos entrar. O sea que aquí, digamos, nos vamos a detener en varias sesiones, en varias clases, para poder entender cómo funciona cada uno de estos mecanismos y que ustedes puedan, digámoslo así, asimilarlos y saber en qué momento se pueden activar estos mecanismos. En el ejercicio de hoy vamos a trabajar aquí inicialmente algo que se llama sueño mi ciudad. ¿Cómo sueño esa ciudad? ¿Cómo visualizo esa Cali donde estoy viviendo en este momento? Entonces vamos a leer este texto y lo vamos a confrontar, ¿sí? Lo vamos a confrontar con lo que nosotros realmente vivimos en nuestro barrio. Si ese sueño que tengo de mi ciudad es realmente lo que está ocurriendo en mi barrio, en mi comuna, en mi ciudad, lo que está pasando en Cali. Entonces, ¿qué tanto le hace falta a ese sueño mío para que realmente se vuelva algo palpable, que sea una realidad como tal? Entonces vamos a leer este texto, ¿cierto? Y como siempre van a haber unas preguntitas con respecto a esto. Y esto está todo relacionado con los mecanismos de participación, para ver hasta qué punto hemos podido asimilar en primera instancia estos 7 mecanismos de participación como tal. Entonces el ejercicio inicial es muy sencillo, simplemente es leer este texto que se llama Sueño mi ciudad, ¿cierto? Y a partir de ahí empezar a trabajar estas preguntas. Y con estas mismas preguntas y con este mismo texto, entonces ya la próxima clase vamos a empezar a profundizar en cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana y ustedes se van a visualizar como ciudadanos activos y cómo pueden utilizar ustedes en un momento dado cada uno de esos mecanismos de participación ciudadana. Entonces los vamos a ir viendo, trabajando uno por uno. Listo, niños. Entonces en esta parte vamos a conectar nuestro trabajo que estamos realizando con el desarrollo de nuestro PPP. Entonces vamos a hablar un poquito del PPP en cuanto a la parte de esa participación de ustedes como parte integral y total de ese desarrollo, ese PPP que no ha podido avanzar. Miren, observen realmente cómo es importante la participación. En este momento nos hemos quedado un poco estancados en el desarrollo de nuestro PPP precisamente por eso, porque yo les hablaba hace una semana,
que las ideas solamente quedaron ubicadas en 2 personas que le han dado el interés al desarrollo del PPP, y sobre esas ideas es que estamos trabajando. O sea, no se ve realmente la participación de ustedes como parte integral de este proyecto. Y que es lo que, si ustedes miran, es lo que está pasando en nuestro país. No participamos, ¿cierto?, en un proceso de elección consciente de las personas que nos van a mandar, que nos van a dirigir, y después estamos a disgusto. Es lo mismo que está pasando en pequeño aquí en Caminar en Secundaria. Solamente tenemos 6 ideas, 7 ideas que han dado 2 compañeros, y esas 7 ideas, de esas 7 ideas va a salir nuestro PPP, porque los otros 28 compañeros no le han dado la importancia a participar y dar a conocer sus iniciativas. Y es por eso lo que ocurre en las comunidades cuando las personas no expresan su participación. Entonces asumen lo que otras personas escogen por ellos y después están a disgusto. Y existen los mecanismos de participación. Lo que sucede es que no los utilizamos y después nos estamos quejando. Y eso es lo que va a pasar con Caminar en Secundaria 1 cuando obligatoriamente dentro de los 7 proyectos, las 7 ideas, se escoja una, y que a los otros 28 compañeros no les guste ninguna de las 7 ideas, pero lastimosamente, como no le han dado la importancia al proceso de proyectar sus ideas, de lo que quieren hacer, hay 2 compañeros que sí lo han hecho, y ellos son los que van empujando esa responsabilidad del PPP. Entonces, miren cómo en pequeño, miren nada más aquí en la experiencia que estamos teniendo en Caminar en Secundaria, se vive lo que realmente se está viviendo en nuestro país. El desinterés de muchas personas por lo que ocurre, pero cuando ya es el momento de elegir, ese desinterés se ve porque las personas no votan, no se manifiestan, y después es que vienen los enojos y los disgustos. Por eso es importantísimo, muy importante, este tema de la participación ciudadana. O sea, no podemos dejar pasar este tema, muchachos, como un tema más de ciencias políticas y en educación, porque aquí es donde está el intríngulis del asunto. Intríngulis, o sea, el punto crucial. Aquí está ese punto crucial de todo este asunto, el que ustedes se eduquen como ciudadanos y que sean conscientes de que pueden participar. Pero si no participan en los procesos de participación interna aquí en Caminar, difícilmente van a comprender la responsabilidad tan grande que tienen ustedes como ciudadanos, cuando ya sean ciudadanos activos, en ese proceso de participación ciudadana, de escoger, de elegir y de ser elegidos y de ser escuchados. Entonces, el llamado es que desde ahora, desde aquí de Caminar en Secundaria, ustedes hagan uso de esos mecanismos de participación y que sean conscientes de que ustedes pueden lanzar sus ideas, pueden desarrollar proyectos maravillosos, que tienen el derecho a que sean escuchados sus ideas, pero también tienen el deber de escuchar las otras ideas y de participar. Pero si no participamos, nos quedamos callados, otros escogen por nosotros, y en ese escoger de los otros pueden haber muchos errores y haber muchos disgustos después para nosotros, pero debemos asumir la responsabilidad de lo que no hicimos. No sé si les está quedando claro el mensaje. No sé si Juan José quería decir algo, o alguno de ustedes quiere hablar sobre este tema para continuar. Bueno, no sé, ¿tienen alguna inquietud? Listo, Juanjo. Entonces, vamos entonces ustedes ya a revisar después este ejercicio de mecanismos de participación ciudadana, van a ver nuevamente los videos, van a leer todo el texto, todo lo que les expliqué está aquí escrito, ¿sí?, como una parte de reforzar
esos 7 mecanismos de participación ciudadana y vamos a empezar desde la próxima clase a trabajar uno por uno y hacer ejercicios para poder comprender cómo funciona cada uno de ellos. Vamos entonces ahora a